Iniciamos nuestro particular camino por el Renacimiento, hablando en primer lugar de los hombres, de cómo los hombres se empezaron a vestir cuando ya el Renacimiento empezó a tomar fuerza, empezó a tomar color y empezó a tomar importancia. Muy bienvenidos al Renacimiento en Historias de la Moda. Inició el camino por el hombre, porque saben perfectamente que a mí me encanta mucho y yo creo que la moda del hombre en la historia no ha sido nunca lo suficientemente estudiada. Podríamos decir que es 1480 cuando realmente se nota que el atuendo masculino pasa del movimiento medieval al movimiento renacentista. ¿Por qué? Porque esas figuras en busca de la verticalidad que se buscaba en la etapa medieval, buscando a Dios, pues se transforman en figuras muchísimo más cercanas, muchísimo más terrenales y muchísimo más cercanas a la idea clásica de la belleza, de tanto de Grecia como de Roma. Por tanto, se prefirieron formas cuadradas en el hombre, formas bajas, de expansión lateral. Por eso se produjo esa prominencia de los hombros que se buscaban siempre que fueran como muy amplios, muy grandes y muy masculinos en este caso. Por ejemplo, se cambió también a la hora del peinado del hombre, porque se pasó de muchos años en donde lo que se buscaba era siempre ese corte de pelo militar, corto, muy, en fin, y se planteó a estéticas mucho más naturales, con mechones sueltos, es decir, buscando siempre como esa naturalidad de los poetas, de los eruditos, esas cosas que realmente llamaban mucho la atención. El hombre empezó a vestir con conjunto de prendas cuyas zonas de unión eran pues costuras, cosa ahora tan normal, pero que en aquella época era un avance tecnológico brutal, también con acordonados, incluso con cintas de seda, aunque era más utilizado por la mujer, los hombres en algunos momentos también la utilizaban. Y también quiero decir otra cosa, serían los plisados, que es una técnica que se ha utilizado muchísimo en la historia de la humanidad, pero es verdad que reaparecieron estos pliegues naturales en la ropa al estilo diosa o túnica griega, por explicarlo de alguna forma. Ahí van un par de imágenes para que vean lo que les estoy explicando y la importancia de ese cambio de la moda. Otro tema que realmente llama mucho la atención de aquella época es que la gente empezó más o menos a vestir adecuadamente a su edad. Oye, qué bien vendría ahora mismo que mucha gente vistiese también adecuadamente a su edad, porque hay por ahí cada uno. La realidad es que se empezó a plantear ese como cambio de etapas de la vida que también se viese reflejado en la ropa. Por ejemplo, los jovencitos siempre estaban con unos jubones cortos a medio muslo y claro, y que se le visten por supuesto como siempre esas medias para que se viese esos muslos torneados, fuertes, propios de la juventud. Bueno, hay gente que los tiene y hay gente que no. Pero la realidad es que se formaban esos trajes como con cortes desestructurados, más naturales, con esos mechones sueltos. Pero claro, a medida que iba pasando el tiempo y ibas cambiando de edad, pues esas telas, esas ropas, se iban alargando. Y cuando ya eras un viejito, que en aquella época ese viejito eran 40 años, no se vayan a creer, pues ya el traje llegaba hasta los pies absolutamente. Claro, también dependía muchísimo de dónde viviese. No es lo mismo vivir a lo mejor en aquella época en Andalucía que vivir en Suecia. Obviamente dependía y las telas utilizabas adecuadas para las temperaturas en las que vivías. Y me gustaría cerrar este ratito del hombre renacentista planteándoles ya una lucha que sucedía en Sotoboche, como que nadie se daba cuenta, pero que existía. Hablamos, por ejemplo, de que ya las telas, ya las grandes familias que no eran incluso de la nobleza, sino burguesas, ya empezaban a utilizar el oro entretejido en su ropa, cosa que hasta el momento solamente se le planteaba y se le permitía a los reyes y a la nobleza. Pues, por ejemplo, hay maravillosos dibujos de la familia Medici en donde se podrá ver
y donde ustedes podrán ver ahora mismo como ya, y no solamente en la ropa del caballero, sino en el ropaje que lleva el caballo en el que se encuentra en ese momento cabalgando, como ya hay hilos de oro, algo impensable hasta el momento. Y creo que les va a llamar la atención. Pues como pueden ver, este inicio renacentista fue una explosión, no solamente en la ropa, en todo, en el ser humano y en el hombre, cosa que llama muchísimo la atención. Fue alrededor, y como dije al principio, de 1480 cuando empezó esta maravilla a la hora de vestir. Pero de verdad les puedo asegurar que la cosa se complica y se vuelve todavía mucho más bonita. Así que no dejen de seguirme aquí en Historias de la Moda. Nos vemos y hasta mañana.